Vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Les quiero dar la bienvenida a todos. En nombre de la Keilah y el Departamento de Cultura, queremos agradecerles por sumarse a esta disertación, Dignificando la vida en el marco de Kef Tarbuti. Hoy se han unido a nosotros también desde Argentina varios participantes y es un placer que nos acompañen. Para poder profundizar en la temática de hoy y reflexionar sobre la trata y explotación sexual de mujeres en Uruguay, las reacciones de la colectividad judía frente al fenómeno de la Tzvi Migdal, y las normas y costumbres relativas al entierro judío y los cambios de hoy en día, tenemos el privilegio de contar con la participación de la profesora y escritora Yvette Trochon, el gran rabino de la comunidad profesor Max Godet, y el magíster Shai Aben, director de Bereshit, la experiencia judía, y director de la Cátedra de Judaísmo Niso Acher de la Universidad Católica, que él será el moderador del encuentro de hoy. Así que le damos paso a nuestros invitados. Muchas gracias por estar. Y les quiero decir una cosa, la charla de hoy va a tener una exposición, después ustedes van a poder intercambiar preguntas, que ahora Shai va a pasar a explicar la modalidad, y al final tenemos un video que les pedimos a todos que se queden hasta el final para ver el video, que va a resumir un montón de todo lo que vamos a trabajar hoy en la charla de hoy. Gracias. Gracias, Janet. Bueno, gracias al Departamento de Cultura de la Keilah por invitarme a moderar este conversatorio y felicitar también a la Keilah por abordar una temática que podemos decir es una temática bastante tabú en las comunidades judías latinoamericanas. Y antes de empezar, y antes de darle la palabra también a nuestros dos invitados de lujo de hoy, como son la profesora Trochon y el rabino Godet, me gustaría comenzar por una anécdota, y es la siguiente. Muchos de ustedes seguramente en algún momento se han topado con este libro. Aquellos que han leído o intentado leer sobre la historia de la colectividad judía en Uruguay, siempre han tomado este libro como una especie de referencia. Y me refiero al libro del escribano Israel Nemirovsky, Albores del judaísmo en el Uruguay. Él allí cuenta una serie de anécdotas de la vida en colectividad, empezando desde la llegada de los primeros inmigrantes y pasando por distintas personalidades que han forjado a la comunidad judía uruguaya. Y allí en uno de los capítulos, él cuenta la historia de una bailarina que llega en el marco de un circo a Montevideo. Estamos hablando del año 1918. Ocurre una tragedia y esta bailarina fallece aquí en el Uruguay. Y se presenta entonces el dilema o la problemática de cómo enterrarla. Estamos hablando del año 18, el cementerio se había inaugurado en el 17, el año anterior. Estamos hablando de los primeros fallecimientos en el Uruguay. Y luego de muchas consultas de autoridades de la comunidad, de lo que era la Hebra Kadisha, deciden enterrarla contra el muro del cementerio. Hubo críticas, hubo debate, hubo llantos, esto cuenta el escribano Nemirovsky en su libro. Sin embargo, la postura fue inquebrantable. Hay que enterrarla contra el muro, porque por considerarse que la vida que ha tenido esta bailarina y la exposición que ha tenido había sido poco decorosa para lo que era la costumbre y la moral comunitaria. Así que esta bailarina es enterrada contra el muro. Hasta el día de hoy en el cementerio israelita de La Paz, para quienes son de afuera, el único cementerio judío que tenemos en el Uruguay, por donde pasaba antiguamente este muro, podemos ver allí la tumba de la bailarina Josephine y una dedicatoria, un epitafio de su hermana Goldina, que también era bailarina y estuvo aquí en el marco del
del mismo circo. Unos años después, cuenta Nemirovsky, en un día de tormenta y de mucho viento, un rayo impactó en el muro y el muro quedó destruido. Y los dirigentes comunitarios decidieron no volver a levantarlo como manera de celebrar o conmemorar cierta unión, cierta unidad de toda la comunidad. Es así que hoy ese muro del que hablamos ya no existe. Pero a lo largo de las generaciones, en todas las comunidades judías del mundo, y aquí en el Uruguay, existió este concepto del entierro contra el muro. Y durante varias décadas, muchas personas han sido enterradas contra los muros, ya sea porque su vida o su muerte han sido consideradas poco decorosas por las autoridades responsables de esta decisión. Y a mí me gustaría comenzar por preguntarle al gran rabino Max Godet, ¿de dónde surge esta tradición del entierro contra los muros en los cementerios judíos y qué nos puede decir al respecto? Gracias, Shai. Buenas noches a todos. Ese es un tema profundo, polémico y me alegro que podamos hablar de esto abiertamente y me alegro que hoy se les adelanta un poco el final de todo esto, que hoy vivimos en tiempos de mucho más tolerancia y apertura y aceptación y hoy podemos discutir estos temas refiriéndonos a algo del pasado, no como una problemática actual. Tenemos tantas problemáticas que discutimos, ¿no? De temas que están pasando ahora y me da mucho najes, me da mucha alegría saber que podemos discutir esto, pero sabiendo que es algo del pasado, que no es algo de no es algo de este momento. Ahora, muy bien. Entonces, ¿de dónde surge este concepto en la literatura judía? Todo empieza en el Talmud. Obviamente en la Torá no hay la Torá no habla de que muerto es más o menos importante, pero en el Talmud, Rabbi Akiva, el gran sabio Rabbi Akiva, habla del concepto de Kvod Hamet y Kvod HaChaim, honor al muerto y honor a la vida. Entonces dice Rabbi Akiva en el Talmud que una persona que mita'abedet atzmo, un suicida, la persona que quitó su vida, entonces a esta persona no se le da Kvod Hamet, no se le da honores que se dan normalmente a un muerto. Por ejemplo, el esped, que es el discurso fúnebre. La familia no tiene la obligación, siglos después, la halajá, los legisladores halájicos entienden, la ley judía entienden que la familia no tiene la obligación de sentarse en Shiva por una persona que cometió suicidio, tampoco de hacer kriyá, el corte en la ropa, aunque hoy la halajá es ya de hace 300 años, los sabios de algunas generaciones atrás entendieron que cada familia puede decidir cómo tiene que actuar, no es una ley. Pero volviendo al tema del muro, no aparece en el Talmud que dice enterrar cerca del muro, sino que habla que una persona que en el caso específico del suicida, entonces hay que enterrar, no se le da honores que se da a un caso común. Y los comentaristas dicen ahí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de alejar a otros a que no hagan lo mismo. Entonces, para que piensen que como no me van a dar honores en mi muerte, mejor no lo hago. Pero nada relacionado directamente a la persona. Pero lo que tiene que ver con Kvod HaChaim, con honor a la vida, que es enterrarlo en el cementerio judío y preocuparse que tenga un entierro digno, esto a cualquier persona no se puede discriminar. Siglos después, muchos siglos después del Talmud, entonces surge en la ley judía el concepto de que en kovrim rasha etzel tzadik, no se entierra a un cruel, un rasha, un malvado, no se entierra a un malvado junto con una persona justa. Así está en Shulchan Aruch, nuestro código de ley, Yoredea 362, y de ahí viene la costumbre de enterrar personas cerca del muro, para no enterrar estas personas juntas con los demás, con los justos de la comunidad. Con el tiempo se empieza a todas las comunidades se empiezan a preguntar
¿Quién puede determinar qué es una persona justa y qué es una persona rasha? ¿Quién conoce cada uno adentro y quién sabe qué es rasha y qué es tzaddik? ¿Quién sabe que es una persona justa, el que tiene cara que sale luz de sus ojos? ¿Quién sabe lo que hace esta persona en su casa o lo que piensa, cómo actúa? Y ahí, de a poco, en los últimos siglos, la idea de enterrar cerca del muro, esto fue quedando al pasado y hoy casi no hay comunidades en el mundo, en Israel, en fuera de Israel, en que se permanece, en que queda esta costumbre. En el caso del suicidio, para concluir, hoy es alajá, claro, así se determina hoy en la ley judía, que la persona comete suicidio, Dios nos permita que no sepamos, es por salud, es un tema que es 100% de salud mental. Nadie lo hace porque realmente lo quiere. Una persona es llevada a esto, entonces no se puede considerar a esta persona un malvado, un rasha. Como nadie sabe quién es malvado, quién no es malvado, se entierra todos iguales. Entonces no hay en la ley judía ningún lugar que hable de muro. No aparece en la ley judía la palabra muro en ningún lugar, que hay que enterrar a cualquier persona cerca de un muro. Son cosas que creamos nosotros, que creamos las comunidades. Cada uno quiso ser más religioso que el otro, más parecer, más lucir, más justo que el otro, y empezamos a inventar muros. Pero en la ley judía, en la literatura judía, la palabra muros, con la intención de dividir, no aparece. Todo lo contrario. La ley judía dice que cuando se hace matzeivot, cuando uno va a hacer un monumento, una lápida, no sé querido, la costumbre debería ser que las matzevot fueran todas iguales. Se escribe lo mínimo y se lo hace de la manera más simple, así el pobre puede acceder y el rico no se destaca, y en el Beit HaChaim, en el cementerio, todos deberían ser iguales. Esto sí está en la ley judía. Muchas gracias, Rabino. Vamos a volver dentro de un ratito sobre estos conceptos. Me gustaría pasar ahora a conversar con la profesora Ivette Rochol, porque uno de los casos que tienen que ver con esta sepultura cerca de los muros en los cementerios judíos, tiene que ver con un fenómeno que ocurrió aquí en Sudamérica y en particular en el Río de la Plata, conocido como la Sociedad de Varsovia o la Tzvi Migdal, esta asociación de proxenetas y traficantes, conocidos como los rufianes, que traían aquí a Sudamérica, a Argentina, pero luego vamos a ver que también al Uruguay, mujeres provenientes de Europa Oriental que terminaban ejerciendo aquí la prostitución. Y no hay ninguna duda de que Ivette es una de las expertas en este tema, si no la más experta, por lo menos aquí en el Uruguay. Ivette, tú has investigado, has escrito, has publicado, y a mí me gustaría comenzar haciéndote dos preguntas. La primera tiene que ver con definiciones, con conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trata de blancas, tráfico de mujeres? Y en segundo lugar, ¿cómo tú llegás a esta temática tan interesante? Bueno, en primer lugar, buenas noches para todos los que nos acompañan hoy. Agradecer el haberme invitado para charlar sobre esta temática. Una gran satisfacción estar hoy, esta noche con ustedes y sobre todo tratando este tema, ¿no? Un tema que es urticante, que no es fácil para las colectividades judías, por supuesto, pero que sin embargo es muy interesante y a mí me parece muy importante estos nuevos derroteros que muchas colectividades judías están siguiendo respecto a ese pasado que en otros momentos se ocultaba como inexistente, ¿verdad? O se echó un manto de olvido. Era una temática, por supuesto, muy terrible, ¿no? Muy dura, es comprensible, sobre todo teniendo en cuenta las persecuciones que
las colectividades judías han sufrido, los judíos han sufrido a lo largo de la historia. Entonces, bueno, un poco contestando lo que tú me preguntabas, a mí me interesó, bueno, yo hace muchos años que me he dedicado a la investigación, sobre todo de historia nacional, digamos, y en esos años en que empecé a investigar en historia nacional, me llamó la atención cuando empecé a encontrar en la prensa y en otras fuentes referencias respecto al tema del tráfico de blancas, pero específicamente el tráfico de blancas judío. Lo cual me llamó la atención y quedó ahí, ¿no? Quedó ahí larvado, pero como un tema a investigar, a ver qué había sucedido, qué era eso del tráfico de blancas judío, como se llamaba en la época, ¿no? Sobre todo desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas, o la primera o segunda década del siglo XX, se llamaba el tráfico de blancas. Se llamó así haciendo una comparación con el tráfico negrero que había existido siglos anteriores y que muchas de las potencias coloniales habían practicado, ¿no? Y que nosotros sabemos muy bien por la existencia en nuestra sociedad justamente de esos elementos de los afrodescendientes, ¿no? Que forman una parte muy interesante de nuestra composición social. Entonces, ese tema quedó ahí. ¿Qué era eso? Y entonces, en determinado momento, yo empecé, además es una cosa llamativa, porque cuando yo empecé mi investigación, que abarca tanto el tráfico de blancas como la prostitución, primero, mi interés mayor al principio fue el tráfico de blancas. Ese fue el tema que me convocaba, que digamos, que me generaba muchas preguntas que no encontraba contestación. Y después me di cuenta, en determinado momento, cuando empecé a investigar sobre el tema del tráfico de blancas, que en el Uruguay no existía, por ejemplo, en el caso uruguayo, reitero y remarco, trabajos, digamos, de investigación sobre la prostitución en el Uruguay. Era un tema que no había sido abordado. Entonces, en determinado momento tuve que decir, bueno, tengo que también trabajar sobre el tema de la prostitución e investigar ese tema. Pero entonces, ¿qué es lo que a mí me interesó, volviendo a tu pregunta? ¿Qué es lo que a mí me interesó del tráfico de blancas judío? Bueno, en primer lugar, darme cuenta de lo que había significado el tráfico de blancas en general en el mundo, en determinado momento. ¿Qué se entiende por tráfico de blancas o tráfico de mujeres, como se llamó a partir de los años 20? La Liga de Naciones resolvió ese nombre, ese apelativo de trata de blancas, por uno más comprensivo y no cargado, digamos, de ciertos, bueno, de ciertos problemas de interpretación, el tráfico de mujeres, como se llamó, tráfico de mujeres y niñas, o de niños también. Entonces, primero darme cuenta de cómo se vinculaba este fenómeno, ¿no? Y ahí apareció todo un trasfondo impresionante de un movimiento de tráfico de blancas que no era que no existiera antes, es decir, yo lo enfoqué fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Pero después me di cuenta que ese tráfico de blancas existía desde mucho tiempo atrás. Pero a partir de los años 1860 o 70, empieza a cambiar las características de ese tráfico, que antes era local o regional y que ahora adquiere una escala planetaria, o sea, una internacionalización del tráfico de blancas. Está vinculado con muchos fenómenos, entre ellos el movimiento de poblaciones que se da en Europa, sobre todo en ese periodo, que tiene momentos bastante dramáticos, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, terminada en 1918, pero que también se reconoce en momentos anteriores. Entonces, empezar a ver ese fenómeno, un tráfico de blancas internacional
con un volumen desconocido hasta el momento, y que fundamentalmente sus protagonistas eran, por un lado, geográficamente, eran Europa, y por otro lado el resto de los continentes, pero sobre todo el caso de América. Es decir, que se puede observar que ese tráfico de blancas de carácter planetario es un tráfico de mujeres que vienen de Europa, fundamentalmente de Europa, y que llegan, son, digamos, reclutadas por los traficantes y trasladadas a América. ¿Y a qué lugares de América? Fundamentalmente hubo otros lugares, porque hay tráfico de blancas hacia distintos lugares y con otras características, ¿no? Pero el tráfico de blancas que se da de Europa hacia América tiene sobre todo dos vías fundamentales de ingreso, que una está en Estados Unidos, que es la más importante de todas, y la otra que es en el Río de la Plata, y Brasil. O sea que diríamos, hay dos vías de entrada, una es en el Atlántico Sur, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, y la otra en los Estados Unidos. Esa es una corriente, una enorme fuerza, un gran desarrollo, que está vinculado entonces al trasiego de poblaciones. Se ha estudiado, por ejemplo, los millones y millones de personas que se trasladaron de Europa a otros continentes entre 1824 a 1924. En 100 años fueron como 52 millones de personas que se trasladaron. Quiere decir que nos está dando cuenta de un movimiento, ¿no? Que se produce en Europa por distintas causas que no voy a mencionar ahora porque sería más largo todavía, que nos está revelando un fenómeno nuevo, vinculado también a otros elementos. ¿Por qué no hubo antes y por qué ahora se trasladan? ¿Es solamente por ese movimiento de población? Es un movimiento de población que se ve acompañada por medios de comunicación nuevos, modernos para la época, como eran los ferrocarriles, como eran los transatlánticos, el abaratamiento de los pasajes transatlánticos, de las vías del ferrocarril, los otros elementos de comunicación, el telégrafo, el teléfono, etc. Esto para que nosotros veamos que un movimiento de población que se acompaña de ciertos elementos tecnológicos que aparecen y que facilitan la salida de esas personas de Europa. ¿Por qué salen de Europa? Bueno, salen de Europa por muchas razones, que de repente después yo, si alguno tiene alguna duda, las contesto, porque no me quiero extender tanto. Pero volviendo entonces a lo anterior, hay un tráfico de blancas general, de mujeres, aparte de la inmigración, porque acá hay un marco que es la inmigración, ¿no? Un fenómeno inmigratorio importantísimo, de una fuerza impresionante en ese periodo, de traslado de gente de Europa hacia estas áreas que señalé, y hacia otras, pero muy importante hacia estas áreas. Y bueno, ese fenómeno de la inmigración tiene sus dos caras, ¿no? Podríamos decir, una cara positiva, ¿no? Y una cara negativa, de acuerdo a una mirada más prejuiciada que existió en esa época. O sea, que la gente, se abrieron las puertas de la inmigración, por ejemplo en Argentina, y acá mis colegas argentinos, que bueno, tienen excelentes historiadores que han trabajado sobre esta temática de la inmigración y sobre el tema del tráfico de blancas, que no ocurrió acá en Uruguay, no ocurrió, digo, no hubo esa cantidad de investigadores dedicados a ese tema. ¿Y por qué venían? Bueno, porque había mucha riqueza. El movimiento inmigratorio se rige justamente por lugares donde sea fácil el acceso y donde haya riqueza y haya trabajo entonces. Entonces esas oleadas inmigratorias que llegaron
ya nos referimos ahora al Río de la Plata, llegaron entreverados con esos inmigrantes que venían a trabajar, vinieron también los proxenetas y las prostitutas a trabajar en una actividad que tenía enormes réditos económicos. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina, por ejemplo, sobre todo, que fue donde caló más profundamente y donde tuvo desarrollo el tema del tráfico de blancas, bueno, era una sociedad aluvional, una sociedad donde los inmigrantes que venían, fundamentalmente venían solos, venían hombres solos. Quiere decir que en el Río de la Plata había una serie de condiciones que permitían el tráfico y hacían atractivo el tráfico de mujeres. Primero, Argentina, en este periodo, o sea, de 1870 en adelante, hasta los años 30, era un país de una enorme riqueza, frente a la pobreza que existía en Europa. Argentina era, bueno, la imagen de la riqueza, basada fundamentalmente en el boom agrícola, en los granos, posteriormente la industria frigorífica, la carne. Es decir, que Argentina, bueno, los argentinos, y ustedes lo habrán sentido muchas veces, eran famosos en París, ¿no? Es decir, cómo se recibía a los argentinos, porque ser argentino en esos años era sinónimo de riqueza. Pero además de una sociedad que en ese momento era una sociedad muy rica, era una sociedad con un índice de masculinización muy marcado. Una sociedad con un índice de masculinización muy marcado y con pautas sexuales muy estrictas y con una moral, ¿verdad?, muy victoriana en muchas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, es un fenómeno muy complejo, tiene muchas aristas, estoy simplificando mucho, pero cuando nosotros empezamos a ver esto, bueno, empieza a armarse, ¿no? Y se nos empieza a despejar en la cabeza, bueno, ese fenómeno. ¿Por qué se traían mujeres? Y se traían mujeres porque las mujeres nativas, muchas de ellas, no tenían, por la moral existente, no tenían relaciones sexuales, por ejemplo, con sus novios. O las mujeres que eran casadas, las relaciones sexuales estaban cargadas de toda, digamos, una estructura muy cerrada, que se tenían relaciones sexuales por un motivo, para procrear, no por placer. Quiere decir, una sociedad muy rica, una sociedad con índices de masculinidad muy marcados, una sociedad con una moral estricta, ¿no? Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que ese fenómeno de la trata de blancas, en primer lugar, el marco mayor que tenemos que ubicarlo es en ese fenómeno de esa inmigración tremenda, o esa inmigración de europeos fuera del continente, ¿no? Ivette, sí. No, ¿Me preguntabas algo? Sí, ¿Cómo? te agradezco porque nos acabas de hacer describir un contexto que es el que nos permite entender un poco el fenómeno, ¿no? Y yo te quería preguntar, en esto que has investigado tú, ¿cuáles son las particularidades, en base a lo que tú has investigado, de ese tráfico en el seno de la colectividad judía? O sea, ¿qué particularidades ves vos, después de todos estos años de investigación, en el fenómeno de la trata de rufianes judíos y de mujeres judías? Sí, ese elemento que acabas de señalar ya es fundamental. Es decir, la trata de blancas no es exclusiva de los judíos, ¿no? Que quede claro. La trata de blancas fue, en ese periodo que acabamos de mencionar,
hubo franceses, italianos, españoles, judíos, bueno, en fin. Pero de todas esas redes que se van estableciendo, porque el tráfico de blancas se caracteriza, y hasta el día de hoy, con otros elementos, ¿no? Pero uno de los elementos que caracteriza es la existencia de redes. Se arman, se construyen, se tejen redes por parte de los proxenetas, los traficantes, las mujeres y todo el mundo que, digamos, que circula y que gira alrededor de ese tráfico de mujeres, ¿no? Ahora, ¿qué caracteriza el tráfico de blancas judío? El tráfico de blancas judío es, en primer punto, clave, que es interesante destacar, que los traficantes de blancas y los proxenetas de judíos trafican y explotan mujeres judías en un 95%. De repente hay algún caso particular que no lo eran, pero son judíos que explotan judías, ¿no? Las otras redes a veces son franceses, pero pueden explotar francesas, inglesas, en fin, lo que venga. Pero el tráfico de blancas judío está enquistado, digamos, en el mundo judío, ¿no? Está dentro de ese mundo. Y el otro elemento, yo diría, por un lado, eso, ¿no? Ivette, a ver, perdón que te corte. Particularidad, traficantes judíos que explotan a judías. ¿Por qué es esto? ¿Por qué los traficantes judíos no explotaban otro tipo de...? Porque para ellos era muy... Sí. Hola. Hola. Sí, no, es que acabas de decir algo que a muchos de nosotros seguramente nos llama mucho la atención, porque durante muchos años, o sea, todo lo que es la estructura de las comunidades judías en el mundo están basadas en ese concepto de redes y en el concepto de solidaridad y de que todo el pueblo judío es garante el uno por el otro, y tú nos acabas de demostrar que algo que nosotros toda la vida lo hemos tomado como una fortaleza de la comunidad, esta cuestión de las redes, puede ser utilizado también para algo como el tráfico o la trata de blancas. Y acá me gustaría hacer una pequeña pausa en esto y preguntarle a Rabino Godet cómo se explica desde su concepción esta cuestión de que pudo existir un tráfico o una explotación sexual de judías a manos de otros judíos. ¿Cómo podemos entender este fenómeno? ¿Qué pregunta, Shai? No creo que tenga una respuesta para eso. Yo me pregunto igual que vos, ¿cómo es posible que sea algo así? Ahora, algo que me llamó, que hay que preguntar a un rabino la respuesta. Lo que me llamó atención es que ellos tenían su propia red, ellos crearon Bate Knesset, tenían sus sinagogas, tenían su Sefer Torah, y se reunían en las festividades, en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, y se preocupaban con muchos elementos de la religión. Yo diría que esta es una pregunta más a nivel sociológico, diría, ¿cómo es posible que se dé algo así? Estás haciendo algo tan feo. Hablábamos recién, ¿quién puede decir que es malvado y que es justo? Entonces, estas mujeres, en algunas comunidades, en muchas comunidades, les decían, son rasha, son personas malas, hay que enterrarlas aparte. Y estos hombres, no, o sea, queda claro que esto no es un tema del judaísmo, esto es un tema de los judíos, es un tema del que esté de turno, que decida la moral, qué es correcto y qué no es correcto. Pero para concluir, de hecho, el que hace cosas así tan graves, tan absurdas, no queda exento de todo lo demás. Algo interesante relacionado al judaísmo, a la práctica del judaísmo, es que el hecho de que hagas algo malo no quiere decir que estás exento de hacer todo lo demás.
hay muchas prácticas malas. No voy a comparar acá, decir cuál es más mala que otra, pero el hecho de que tengas una práctica que no haya ninguna moral o ninguna ética ahí, esto no te exime de la obligación de Yom Kippur, de las festividades, de las leyes éticas, no te exime. El hecho de que en algo no puedas cumplir, esto no te hace menos judío. Nada hace a nadie menos judío. El judaísmo es algo que no es todo nada. No estoy justificando el hecho de que tenían sinagogas y todo esto. De hecho, concluyo con esta reflexión. Dice el Talmud bien claro que Derech Eretz Kadma la Torah. Hay dos Torot, hay dos leyes. Una es la Torah, que conocemos las leyes, y lo otro es Derech Eretz. Derech Eretz son las buenas prácticas, es la moral, es ser mensch, ser una persona correcta, la dignidad. De esto se llama Derech Eretz. Y esto viene antes de la Torah. Antes que te ocupes de Torah, ocúpate de ser mensch, de ser una persona correcta. Esto sí es una ley de la Torah. Igual, el que tiene malas prácticas, malas costumbres, no está exenta de seguir siendo judío en todo lo demás. Bueno, gracias, Rabino. La verdad es fascinante, ¿no? O sea, porque uno a priori podría pensar que hay una terrible contradicción. ¿Cómo puede ser que estos rufianes hacían lo que hacían y sin embargo seguían yendo a la sinagoga los viernes a la noche, los sábados a la mañana? Así que gracias por agregarle una dimensión de la complejidad que tiene esta situación. Y con eso quiero volver a ti, Ivette. Justamente porque estamos hablando de personas que entendemos que eran víctimas, ¿no? En el caso de las mujeres. Ahora, bueno, ¿qué tenés sí. para decir al respecto? ¿No? Agreganos un poco de complejidad al fenómeno. Es que es muy complejo este tema, es muy, muy complejo. Y ahora cuando yo escuchaba al rabino y te escuchaba a ti, es decir, dijimos que cuando tú me preguntabas cuáles eran las características del tráfico de blancas judío, y yo digo tráfico de blancas porque es más cómodo, tráfico de mujeres, bueno, tráfico de mujeres judías, que es una característica, y la segunda, esa red de traficantes judíos, que es muy interesante lo que tú dijiste, porque tal vez ahí ellos ya tenían el concepto de red, digamos, ¿no? Y entonces ese concepto de red ya era preexistente y sobre él, bueno, pusieron sus particularidades de la forma como entendían lo que era esa red para sus intereses. Pero hay algo que quiero rescatar que es un elemento clave y que es lo que a mí me llamó la atención del tema del tráfico de blancas judías de los proxenetas. Su voluntad de continuar siendo judíos, ¿no? Es decir, ellos primero trataron, en el caso de Argentina fue clarísimo, por ejemplo, cuando ellos se reunieron, por ejemplo, con la colectividad, con el resto de la colectividad, y ofrecieron de comprar la tierra para un cementerio, ¿no? Para tener un cementerio en Buenos Aires, por ejemplo. Y claro, los traficantes tenían muchísimo dinero, cosa que no tenía el resto de la colectividad judía. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros les damos para comprar el terreno y ustedes nos permiten, entonces, comparten con nosotros la utilización del cementerio. Y ahí se reunió la colectividad, el resto de la colectividad, y bueno, triunfó. Algunos decían que sí, que podía venir bien, porque ellos no tenían el dinero para comprar la tierra, y que bueno, pero triunfó la posición de que no, de que había que mantenerlos afuera. Porque además se barajó la posibilidad de que pudieran cooptar otras organizaciones de la colectividad judía en Argentina e imprimirle su óptica, ¿no? Entonces, lo que a mí me llamó la atención como fenómeno, que yo lo hablaba la otra vez, como fenómeno antropológico, es ese, porque en general, cuando un grupo dentro de una colectividad es rechazado por las circunstancias que fueran, ¿no? Se expulsa de esa colectividad y ellos cortan los vínculos. Son los famosos, bueno, las personas, los herejes, ¿verdad? Que no quieren saber de nada. Y entonces acá hay un fenómeno distinto, un fenómeno
que yo creo que no existe en otro lugar, ni en otro. Es decir, estos judíos que son marginados, que son rechazados por la colectividad, ellos no admiten que no se los considere judíos, ¿no? Entonces, lo que hacen, ¿cómo? Qué interesante ese concepto, porque en el caso de Uruguay, por ejemplo, sabemos que la colectividad organizada, o sea, las instituciones comunitarias, combatieron este fenómeno. Y en Argentina también, y mucho, en Estados Unidos también, en Brasil también. Lo que pasa es que acá, digamos, los traficantes judíos o los traficantes de otro tipo no tenían la importancia que tenían en Argentina o en Brasil o en Estados Unidos, ¿no? Y entonces el tema es ese, que ellos se mantuvieron contra viento y marea. Nosotros vamos a tener, está bien, no admiten que tengamos compartir el cementerio con nosotros, bueno, nosotros compramos el cementerio. Y en Argentina se dio el fenómeno de que tuvieron cementerio propio los traficantes antes que el resto de la colectividad, que lo tuvo como 10 años después. Quiere decir que, claro, ellos se movían en un mundo con mucho dinero, ¿no? Y estaban dispuestos a invertir ese dinero en mantener los principios de su religión y de sus rituales. Entonces, tuvieron sus sinagogas, tuvieron sus cementerios, no solamente en Buenos Aires, también en Rosario, también en Brasil. En Uruguay no. En Uruguay no. En Uruguay no tuvieron ni sinagoga, porque eran pocos, iban y venían. Digo, no se asentaron, porque es decir, el mercado de colocación y su mercado de negocios estaba en Argentina, ¿no? Yo me acuerdo de una frase que dijo Paulina, una pequeña digresión acá que hizo Paulina Luisi, esa famosa feminista, médica, una mujer que luchó mucho contra la trata de blancas, y ella en un momento le preguntaron, bueno, ¿y acá por qué en Uruguay y en Argentina? Dijo, no es que nosotros somos mejores, le dijo un entrevistado, nosotros somos mejores, entonces nos vienen esas lacras para acá, en el volumen que hay allá. Y dijo, no, para nada eso. Lo único que nosotros somos menos ricos, ese es el problema. Y yo le agregaría, no solamente menos ricos, un mercado chiquitito, ¿no? Entonces, también, no solamente que no éramos ricos, sino que era un mercado que no era atractivo, ni en volumen, ni en nada. Entonces, esos traficantes, los Temain, como se los llamaba, bueno, entonces empezaron a tener en Argentina sinagoga, cementerios, bueno, después cooptaron, por ejemplo, el teatro en yiddish, que era un elemento clave para la comunidad judía de la diáspora, es decir, la fuerza del yiddish, ¿no? de ese idioma que los unía, y había una literatura y escritores de teatro, de obras de teatro excelentes, ¿no? En yiddish. Y bueno, la colectividad judía de los distintos lugares del mundo donde ellos se fueron instalando, hacía de ir al teatro, ver esas obras judías, un elemento clave de identificación, ¿no? Pero ahí, en el caso argentino, tuvieron que lidiar con los traficantes, porque los traficantes iban también. Y además tenían la ventaja que al tener dinero, muchas veces presionaban a los dueños de los teatros para que ciertas obras que eran críticas, respecto a su actividad, no se dieran. Entonces nosotros tenemos ahí un abanico. Se respetaban, las prostitutas judías respetaban las festividades judías, ¿no? Ese es otro elemento. ¿Por qué las mujeres judías, bueno, fueron atraídas también, engañadas algunas, y otras no? Y otras no, y eso lo quiero resaltar. No todas las prostitutas judías, como no todas las prostitutas francesas o las que fueran, venían engañadas. Eso es una narración que muchas veces se ha hecho exagerada. A veces
venían por necesidad, muchas veces, sabiendo, tal vez, muchas de ellas, que bueno, que de repente iban a tener que ejercer la prostitución en Buenos Aires, o en Río de Janeiro, o en San Pablo. Pero bueno, era muy atractivo el dinero que podían ganar, quedaban deslumbradas, muchachas muchas veces que eran de zonas muy pobres, que vivían una pobreza absoluta, terrible. Entonces, deslumbradas por ese mundo que se abría, bueno, decían eso. Bueno, algunas entonces sabían. ¿Eso qué hace? Es decir, no es que yo estoy diciendo, bueno, entonces no las considerás que son víctimas o lo que fuera. Porque hay un tema, por eso en estos temas, en estos asuntos uno tiene que ser muy, ¿cómo decir? Tratar de ser muy perspicaz, moverse sin preconceptos, ¿no? Porque entonces uno se pregunta, bueno, y entonces estaba bien que los proxenetas lo que hacían era traerla, les pagaban los pasajes, todo. Y lo que pasa, que una cosa es esa, que ellas venían, bueno, a ejercer la prostitución. Pero otra cosa era entrar en las redes de traficantes y lo que significaba el dominio y el control de los traficantes y los proxenetas, no solamente los judíos, sobre esas mujeres. Que nosotros sabemos que muchas veces eran situaciones de un dominio brutal, no todas tampoco, porque también hay otra cosa. Cuando uno empieza a trabajar sobre esos temas, y a mí me abrió mucho la cabeza el trabajo que hice de los prontuarios policiales acá en Montevideo, porque en esos prontuarios policiales, que además eran de muchos argentinos, porque ahora después vamos a ver el tema de la amígdala, y en esos prontuarios se encontraban los policías que hacían, les encontraban a las mujeres cartas o cosas, entonces o fotos, yo puse en el libro alguna foto que están unas prostitutas en Río de Janeiro sentadas con sus proxenetas, elegantes, ¿no? Y se encuentran cartas donde uno ve que había también en algunos casos una relación de afecto, aunque a ustedes les parezca mentira, lo había, a veces lo había. Algunos eran brutales, por supuesto que lo eran, muchos, pero había muchos también que no lo eran, porque además, a veces el proxeneta lo que hace es dominar a través de ciertos mecanismos, pero no castigar. Incluso ellos muchas veces en declaraciones que hicieron cuando vinieron acá expulsados de Argentina, los de la amígdala, dijeron, pero ¿qué dicen de nosotros? Porque salió en la prensa. ¿Qué están diciendo de nosotros? Que nosotros explotamos. No, nosotros no explotamos, eso es toda una historia. Nosotros es decir, esas mujeres que nosotros trajimos, ¿saben cómo vivían? Vivían de una forma terrible. Ellas ahora tienen lujo, visten bien, ahorran, tienen buena comida, y nosotros no las castigamos, nosotros lo que hacemos es que las enseñamos, ¿eh? Entre comillas, las enseñamos. Entonces, lo que decía hoy el rabino, ¿no? Del tema de la conciencia, de que si ellos no sentían que eran seres malignos, ellos no lo sentían, ¿no? Ellos justificaban, había una justificación, que como toda justificación es elaborada intelectualmente, ¿verdad? Que a veces no condice con la realidad, pero había eso, ¿no? Sí. Voy leyendo algunos comentarios y algunas preguntas que llegan acá en el chat, y Me parece bien. Daniel, que nos escribe, si no me equivoco, de Brasil, pregunta por la legislación en Argentina y Uruguay en esa época con respecto a la prostitución. Yo te amplío un poco la pregunta. Quiero decir, ¿se puede decir, es correcto decir que el rol que ocupaba Uruguay, en el caso específico de la Tzvi Migdal, era de tránsito, o hay algo más vinculado justamente con este tema de la legislación en Argentina? Bueno, en primer lugar voy a aclarar lo siguiente para el resto de las personas que de repente no saben. Los traficantes judíos, voy a ser breve, se organizaron en el Río de la Plata, establecieron en el año 1906 en Argentina
una sociedad que es la sociedad Varsovia. Esa sociedad Varsovia que agrupaba traficantes, a proxenetas, hombres y mujeres, que había también mujeres proxenetas. Bueno, tuvo vigencia hasta 1929, que debido a la gestión de un embajador polaco que protestó ante el gobierno argentino de que una sociedad de traficantes llevara el nombre de Varsovia, la capital de Polonia, ¿no? Y ahí se cambió. Entonces, cuando nosotros observamos la trayectoria de la Migdal, es corta bajo ese nombre, porque en 1929 adopta obligada el tema Migdal, que aparentemente hay discusiones, es por uno de los fundadores de la Varsovia, se llamaba Luis Migdal, y en 1930 viene el desbaratamiento, el tema con Raquel Lieberman y todo lo que vino después. Quiere decir que cuando ha quedado mucho lo de la Migdal, porque tuvo mucho impacto, pero no olvidemos ese antecedente que es una continuación en realidad, es decir, la Migdal hunde sus raíces a principios del siglo XX con la creación de la Varsovia, en 1929 cambia de nombre y en 1930 estalla el escándalo contra esa sociedad. Respecto a la pregunta que hace el compañero de Brasil, sí, sí, claro que hubo legislación. Yo no quiero entrar tan en detalle, porque a veces es un tema más, digo que no concita tanto interés, pero es importante señalarlo. El tema de la legislación contra los traficantes fue un proceso largo. Fue un proceso largo que se dio no solamente en cuanto a la legislación de Argentina, de Brasil, en Brasil o en Uruguay, sino también a nivel internacional, porque recién, es decir, las denuncias respecto al tráfico de blancas aparecen en Europa ya en los años 70, en 1877 hay un congreso no oficial que resalta la existencia de un tráfico de blancas, que pone el tema, digamos, en el foco, y después hay otros congresos posteriores. En Argentina hubo una legislación, en 1913 se aprobó la primera ley contra la trata y la explotación de mujeres, la ley Palacios, que se llamó por el legislador, ¿verdad? Alfredo Palacios, socialista, que presentó el proyecto y en 1913 empieza a regir. A partir de ese momento, Argentina entonces tiene definido por su legislación lo que es la trata, lo que son los traficantes y en fin, y cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar ese comercio vil. En el caso de Uruguay, en el mismo año 13, Baltasar Brum, que posteriormente sería presidente, pero en ese momento era ministro de Instrucción del gobierno de Valle, presenta un proyecto con muchas similitudes respecto al de Palacio, muchísimas. Prácticamente diríamos, o un chiquilín diría, lo copió, pero muy similar. Ivette, estás silenciada. A ver si podés volver a encender el micrófono. ¿Ahora? Ay, sí, perfecto. Hay un duende. No, una cosa que quería decir, que es un elemento clave, que de repente no todo el mundo lo sabe, es que la prostitución en Argentina, en Uruguay y en Brasil no estaba prohibida. No es un delito hasta el día de hoy, pero digo, en aquellas épocas no era un delito, como sí lo eran muchas zonas de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no hay delito de prostitución.
sí hay delito de proxenetismo y trata de mujeres. Eso sí es considerado por todas las legislaciones, mirando acá en la zona del Plata, digamos, de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Quiere decir que eso es importante destacar. Entonces, en 1913, la ley Palacios en Argentina. En 1916 se aprueba ese proyecto que había trabajado y había presentado Brun en el Uruguay. Quiere decir que 3 años después tenemos nosotros una legislación contra la trata. El proceso en Uruguay continúa. En 1927 se aprueba otra ley más estricta contra el tráfico de blancas. Y en Brasil la situación fue distinta, porque en Brasil, lo que yo tengo entendido y que me acuerdo, lo que existía era en el Código Penal, incluido en el Código Penal brasilero, el delito de proxenetismo y trata. Estaba incluido en el propio código, ¿no? Y después el código tuvo algunas reformas, como todos los códigos penales y no penales, ¿no? Entonces en Brasil, lo que se decía que Brasil era mucho más estricto respecto a los castigos a los proxenetas y a los traficantes, que lo que era Brasil, y ni qué decir de Uruguay, porque Uruguay parecía que era como una especie de lugar privilegiado, sobre todo hasta el año 1916, los proxenetas se podían mover sin problemas porque no estaba claramente especificado el delito de proxenetismo y tráfico de mujeres. Entonces, en Uruguay hay 2 leyes, 1916, la ley de Brun, y después 1927, una ley un proyecto que habían presentado Rodríguez Fabregat, que tuvo lo había presentado bastante antes, y tuvo una serie de idas y venidas, de comisiones en el Senado, que no voy a entrar a todo ese detalle, y se aprueba en el año 27, ¿no? Entonces sí, hay legislación que se va aprobando. Y hay otra cosa muy importante, y con esto trato de redondear para otras cosas, para otras preguntas, que es que a nivel internacional también se va afirmando la idea de combatir el tráfico de blancas, cada vez más. Entonces, no olvidemos algo, un detalle importante. No olvidemos que entre 1914 y 1918 hubo guerra en Europa. Entonces ahí quedó todo medio parado, digamos. Incluso el propio tráfico de blancas un poco se resintió, un poco, no bastante. No fue fácil. Después del 18 termina la guerra y se reactivan, ¿verdad?, esas actividades que habían quedado congeladas, digamos, por el propio conflicto. Entonces, en 1920, como algunos de ustedes recordarán, se crea, después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones, un organismo internacional que trataba de buscar dirimir los conflictos entre los estados de una forma pacífica, evitar las guerras y generar una legislación que debía ser respetada por los integrantes, los países que se adhirieran a esa Liga de Naciones, que fue de muchos tipos, ¿no? Porque había comisiones de todo tipo. Pero una de las comisiones que aparece es una comisión de lucha contra la trata de blancas, que se conforma allí en 1922, un poquito antes, y de la que Paulina Luisi fue una de sus integrantes, una de sus directoras, de sus cabezas pensantes. Entonces, tenemos a Paulina Luisi, que fue una mujer que traspuso fronteras, digamos, porque es una mujer que también dominaba toda la temática en Argentina, en Brasil menos, pero era una mujer que tenía una idea muy clara de lo que era el tema del tráfico, y ella estuvo esos casi 10 años al frente de esa comisión de lucha contra la trata de blancas. Entonces, bueno, organismos internacionales con peso, porque había habido otros congresos anteriores que no quiero mencionárselos para no entreverar, pero
aparecen entonces organismos internacionales con peso decisorio, con interés en que su legislación se cumpla en todos los países que son signatarios del pacto de formación de la Liga de Naciones. Y bueno, y después tenemos las legislaciones nacionales que de alguna forma van acompasándose con mayor o menor lentitud a esos objetivos de ese organismo internacional respecto al tema del proxenetismo y la trata de mujeres. Acá otros dos comentarios que están llegando. Uno, bueno, decir que entre las personas que nos acompañan de Argentina, se encuentra también entre nosotros, y es un honor que nos esté acompañando, José Luis Carris, que ha investigado Sí. la temática en Argentina. Muchos y bueno, años lleva trabajando en eso. Un referente de tema que Sí. dice algo muy interesante, ¿no? O sea, esta cuestión de que existan en Argentina los cementerios de los rufianes, más allá de ver cómo ellos querían mantener su identidad, por otro lado es una señal también de que fueron excluidos efectivamente, que la colectividad no pudo, lo cual también despierta la interrogante de qué pasaba en Europa, ¿no? Si ese combate que se le dio acá en el Río de la Plata lo tenían también en sus propias comunidades en Europa. Entonces, esa es una pregunta que yo te hago, si tenés alguna hipótesis de si este fenómeno tuvo algún rechazo o algo en Europa, de lo que tú te has topado. Y lo otro que te quiero preguntar, un comentario que nos hace, una pregunta que hace Mario, es si este fenómeno en el Río de la Plata tiene alguna relación con la mafia kosher en Estados Unidos en la misma época. Está a los dos, Max, si tenés algo para decir al respecto, también sentite libre de hacerlo. Bueno, sí, por supuesto que lo que dice Carsi es cierto. Fueron excluidos, fueron echados, no se los admitió. Incluso se los consideraba, cuando se preguntaba sobre ellos a integrantes de la colectividad, tanto en Argentina como en Uruguay o en Brasil, ellos decían, no son judíos, no los nombres porque no son judíos, para nosotros no son judíos, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que hicieron fue, al ser excluidos y teniendo en cuenta su convencimiento profundo de que querían seguir siendo judíos y respetar las pautas de la religión judía, bueno, entonces ellos en los cementerios, como dice bien Escarce, es una prueba de la exclusión. Además hay algo muy interesante, que yo no lo mencioné porque son tantas las cosas que es casi imposible, pero a veces por eso es lindo estas preguntas, porque uno se recuerda cosas y que de repente quedan en el tintero y son muy importantes, ¿no? No todos los integrantes de la colectividad, incluso historiadores que han trabajado sobre el tema de las asociaciones de traficantes de blancas judíos, algunos han manejado, ya hace muchos años, la tesis de que en definitiva, si la colectividad decente no los hubiera excluido, tal vez no hubiera pasado lo que pasó. Es decir, consideran que la colectividad, el resto de la colectividad, tuvo parte de culpa, si se puede llamar así, de haberlos rechazado y haber generado todo ese movimiento de que tuvieran sus sinagogas, de que tuvieran sus cementerios. Entonces dice, ¿no hubiera sido mejor que se los hubiera admitido en los cementerios? Que se les permitiera ir a las sinagogas. O sea, hacer una política de repente no de integrarlos, pero al mismo tiempo controlarlos dentro de la propia colectividad y no dar lugar a esto. Porque claro, la colectividad muchas veces se planteaba, la judeofobia era algo que estaba ahí, en todas las sociedades que los recibieron, ¿no? Por supuesto. Entonces,
el temor que tenía la colectividad, y por eso creo que actuaron de esa forma, era que se los identificara, aparte de todo lo que se decía de los judíos, que aparte se dijera ser judío era ser proxeneta, cosa que igual funcionó, porque claro, cuando el tema de la exclusión y de la judeofobia, yo lo digo en una parte del libro, en este periodo se sexualiza, digamos, el rechazo al judío con argumentos que tienen que ver con el tema de la sexualización de la infamia, ¿no? Los judíos son infames porque explotan a las mujeres, ¿no? Y las llevan a ejercer la prostitución. Digo que es un elemento ahí que estaba, que es decir, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y además, la verdad que es muy complejo. perdón, Ivette, sí. sobre la complejidad, digo, para agregarle un elemento, estás hablando de la judeofobia, y si bien estamos hablando de un periodo en el cual el auge de esto se da mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, muchísimo antes de la Segunda Guerra Mundial, podemos pensar también que muchas mujeres, incluso las que fueron engañadas y traídas de Europa Oriental, de Polonia, engañadas y explotadas sexualmente acá, la otra cara de la moneda, estamos hablando de personas que de alguna manera no vivieron lo que vivieron quizás sus familiares en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. O sea, no para comparar aquí, no para traer una comparación absurda, infantil, de qué era peor, pero sí para agregarle un componente a la complejidad, ¿no? del destino, ¿no? O la incertidumbre, la cruel incertidumbre de esas víctimas. Estamos en las 8:15. ¡Ay, ya las 8:15! Buah. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a cada uno como para ir ya hacia el cierre. Al rabino Godet me gustaría que nos diga, que nos cuente, que nos actualice cómo es justamente ese régimen de entierro hoy en día, para que la gente sepa. Eso, Max, te voy a dejar para la segunda parte, hacia el cierre. Y a ti, Ivette, me gustaría preguntarte, ¿por qué te parece que es importante abordar esta temática? En base a todo lo que has investigado, a los descubrimientos, a las sorpresas que te has llevado, ¿qué faltaría seguir investigando y por qué es importante abordar estas temáticas? Así que, Ivette, eso como mensaje también de cierre tuyo, y luego al rabino, y con eso damos por concluido el conversatorio. Bien. Primero y cortito te tengo que contestar algo que preguntaron y que no contesté respecto a Estados Unidos, ¿no? Por favor. Si tenía algo que ver con las mafias. Sí, tenía mucho que ver. Tenía mucho que ver. Es algo similar. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, es la New Benevolent Association, que es algo parecido a la Varsovia o a la Migdal, con sus cementerios, etcétera, etcétera. Así que sí. Después, si alguien quiere preguntar más, pero quería contestarle a la persona que tenía esa inquietud. Bueno, yo creo que el tema de abordar el tráfico de blancas judío es clave, es una parte de la historia de la colectividad judía, no solamente en el Río de la Plata, en otras partes del mundo también. Y bueno, en estos momentos, en este mundo en el cual vivimos hoy, donde resaltamos y valoramos mucho la inclusión, ¿no? Y bueno, es importante tener una mirada inclusiva de esta parte de la historia de la colectividad judía y tratar de comprender, no estigmatizar simplemente, que es lo más fácil, ¿no? Estigmatizar es muy fácil. Lo que hay que tratar de hacer es comprender, buscar los caminos para por qué se dio esto, ¿no? Y esa relación, y esos proxenetas, empezar a deconstruir esa historia cargada
de esos seres malignos, abyectos, ¿no? Que agarraban a las mujeres y las explotaban, las exprimían. Bueno, hay historias, y no vamos a entrar ahora en eso, pero lo que interesa, contestando tu pregunta, creo que es clave para la colectividad judía saber de ese pasado, ¿no? No ocultarlo, saberlo. Porque toda colectividad, no existe colectividad en el mundo de cualquiera que no tenga, ni familias que no tengan sus elementos negativos desde cualquier tipo de perspectiva. Los tenemos todos. El tema es, bueno, incorporarlos y tratar de alguna forma de incluirlos en lo que somos, incluirlo, y bueno, y tratar de comprenderlos, incluirlos y tratar de comprenderlos y no estigmatizarlo de plano, digamos. Eso es lo que pienso. Muchísimas gracias, Ivette, por ambas cosas, ¿no? Por la respuesta que nos acabas de abrir otra puerta muy interesante de esto, el vínculo con esta mafia kosher y bueno, y por este mensaje que nos estás dando. Y yo te pido disculpas a vos y le pido disculpas también a la gente porque es tanto lo que sabe Ivette y podemos abordar este tema desde tantas aristas y siguen llegando las preguntas y es realmente interminable. Entonces, le voy a pedir disculpas a la gente y te voy a pedir disculpas a vos y quizás esto nos puede llevar a una próxima actividad futura para poder seguir profundizando en esto. Sí, es un tema que se puede seguir hablando siempre y descubriendo cosas. No, sin duda, y muchas gracias por compartir esto. Gracias a ustedes, la verdad, se los digo sinceramente, para mí tener esta instancia es muy importante, porque bueno, además, cuando uno escribe o investiga algo, nunca sabe bien qué camino siguen las cosas, ¿no? Entonces, fíjense que el libro yo lo publiqué en el 2006, el de la trata de blancas, y bueno, que hoy día sigamos y que se abra estas instancias, para mí es clave, para mí es clave. Muchas gracias, No, Ivette. Rabino, ¿qué sucede hoy en día? Y también un mensaje final antes de pasar, antes de dar por concluido el conversatorio y pasar a un acto de militancia simbólico que hizo la comunidad justamente para dignificar la vida de estas mujeres. Así que, Rabino Godet. Gracias Shai, gracias Ivette, Janet, Departamento de Cultura de la Keilah, por generar este espacio tan importante. Hace unos años, hace unos 10 años, en Río de Janeiro, cuando fue por primera vez que escuché de la Tzvi Migdal, del tema de la trata de mujeres en el mundo judío, y me invitaron a hacer un Kaddish en el cementerio de estas mujeres en Río de Janeiro, un Kaddish por esas mujeres. Y me acuerdo del rabino, en ese momento el rabino principal en la comunidad, dijo: tantos años se pasaron, décadas, y seguramente nadie ha dicho un Kaddish en honor a estas mujeres, nadie ha hecho absolutamente nada en su honor, y de hecho ahí tenían su cementerio completamente separado del cementerio judío, que fue el caso en algunas comunidades. Aquí en Uruguay, como contó Shai al principio, cuando se cayó el muro por aquel temporal, no se sabe qué es lo que causó que se cayó el muro, y los directivos de la comunidad, basándose en el comentario, en la posición del rabino, del rabinato, en su momento decidieron que no hay más muros. Es importante entender que en aquellos tiempos, lo digo leshevach, en alabanza a la comunidad uruguaya, de aquel momento, que en aquellos tiempos el tema de la separación, de las separaciones en el cementerio, era un tema muy presente, y Uruguay históricamente fue pionero como comunidad a decir: somos todos iguales en vida, y en el cementerio somos todos iguales y nadie tiene el derecho de juzgar absolutamente a nadie.
De hecho, en la ley judía, un punto, cuando se empieza a facilitar esta flexibilidad en los cementerios, a que ya no se pregunta quién y de qué murió y cómo murió, el punto en que los rabinos de aquellos momentos se enfocaron fue decir que nadie sabe qué pasa en la cabeza de una persona cuando está por dejar este mundo. El minuto antes, los últimos minutos de conciencia, nadie sabe lo que pasa en la cabeza de una persona. Puede haber sido la persona que fue, haber hecho lo que haya hecho. Nadie sabe lo que pasa. Pero más que esto, nadie sabe lo que ha vivido, nadie sabe las circunstancias, nadie entiende su entorno, nadie entiende el contexto. Así que si no entiendes el contexto, sus pensamientos, su historia, no puedes juzgar. Y esta es la costumbre hoy. Prácticamente no hay separaciones en cementerios en el mundo, mismo en el mundo judío, mismo en Israel. En Uruguay, como dije, fuimos pioneros en esto. En nuestro cementerio no hay ningún tipo de separación. Por un momento hubo un sector más ortodoxo, cerrado, pero ya es algo que ya tampoco se utiliza. Somos todos iguales. Es algo que tenemos que ser orgullosos de esto y generar esta conciencia de unión, de igualdad, de aceptación, de tolerancia. De esto para mejor, sin juicios, aceptación y amor en vida y después de la vida también. Gracias a todos. Muchas gracias, Rabino Godet. Muchísimas gracias a la profesora Ivette Trochón. Gracias también a la Keilah y al Departamento de Cultura por asumir este desafío y tener el coraje de organizar el conversatorio. Y le devuelvo la palabra a Janet Dreyfus, directora de Cultura. Está silenciada, Janet. Y aprovecho para pedirle disculpas a todos quienes han hecho preguntas y no nos dio el tiempo de evacuar. Bueno, en nombre del Departamento de Cultura, muchas gracias, Jai, por moderar la actividad. Ya le agradecimos a Max y a Ivette, fue un gusto compartir los conocimientos de ustedes. Para concluir, vamos a pasar un resumen de lo que fue la ceremonia en el cementerio. Nosotros hicimos un resumen para compartir con ustedes. Queremos agradecer a las instituciones que vinieron y fueron parte en la ceremonia en el cementerio apoyando esta instancia. Y quiero compartir con ustedes algo que para nosotros es muy importante y que nos movió. Colocando esta placa, la cual van a ver en el video, hablando del tema, transformamos el silencio en un espacio de memoria, educación y tolerancia para nuestra sociedad y nuestra comunidad. Es muy importante hoy en día para las generaciones jóvenes que tienen una línea de pensamiento más abierta, que podamos demostrar que podemos acompasar los tiempos y poder ser tolerantes y ir para adelante. Sí, Max. ¿Max? ¿Querías decir algo, Max? No. Ok. Era un poco el espíritu que nosotros esto lo tomamos, esta ceremonia, el hablar de esto, nos parece importante como colectividad, que todo se puede hablar y que no hay que esconder las cosas. Vamos a pasar esto y después en el YouTube de la Keilah va a estar colocado, subido el video completo para que puedan ver toda la ceremonia entera. Muchas gracias a todos por haber asistido. Luego de ver el video finalizamos la sesión. Expandido.
con este acto simbólico lo que queremos es hacer una reparación simbólica, dignificar la vida de esas mujeres que fueron obligadas a ejercer, en este caso, la prostitución como parte de la red de tráfico y trata de personas de la Migdal, Sociedad de Varsovia, que operó sobre todo en Argentina, pero también en Brasil, en otros lugares, y también Uruguay fue un punto en ese mapa de tráfico. Y ya que tuvieron esa tragedia en vida, por lo menos tratar, y con eso no podemos hacer nada, por lo menos tratar de reconocerlas y dignificarlas en su muerte. Y ese es el sentido de esta acción. Y es lindo poder encontrarnos personas también de distintas instituciones, distintos colectivos, distintas orientaciones, para poder participar en un acto comunitario como este. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo sol. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Hoy es tiempo de sanar, de reparar y dignificar. Hoy estamos haciendo este acto que es sin dudas histórico, algo que no se hubiera pensado hace 100 años, o hace 50, o hace tal vez 20 años atrás. Un acto que se trata de dignificar la vida, y estamos recordando que acá hubo un muro que separaban las personas dentro de la comunidad, suicidas, prostitutas, cualquier persona que era considerada subbet, que ha tenido una vida, una muerte deshonrosa, sin honor. Hoy como comunidad todos reconocemos que somos todos iguales. Hoy entendemos que la tolerancia es el pilar de nuestra comunidad. Hoy no se hace separación de ninguna manera en este cementerio, y hoy entendemos que somos una generación con un nivel de conciencia expandido, que estamos preparados para entender con más profundidad y actuar con más profundidad, con más justicia, con más tolerancia, con más aceptación. Esto no es una opción, esta es nuestra obligación. En homenaje, en honor a estas mujeres que fueron enterradas seguramente, sin ceremonias religiosas, sin honores, en honor a ellas, hoy vamos a hacer la tefilá honrosa del Malera Hamim en su honor y por elevación de su alma. Los podemos invitar, si quieren ir a ver la placa, se encuentra en el cementerio, en la parte vieja. Si algún día quieren ir a verlo, pueden ir por ahí en el pasillo central. Pueden ver la placa, pueden ver lo del muro. No sé, Jai, si tú querés sugerir algo que a nivel del cementerio viejo. No, simplemente como indicación, entrando por el cementerio antiguo, por donde está el Beit HaTehará, la cúpula, con la inscripción del cementerio israelita, yendo por la avenida central, se van a topar primero con el memorial, con el monumento que hay a las víctimas de la Shoah. Siguiendo un poco más atrás, ya van a ver la lápida de la bailarina que hacíamos mención, los restos por donde pasaba antiguamente el muro, y este lindo homenaje simbólico a las víctimas de la Tzvi Migdal. Un placer compartir con todos. Los esperamos en futuras actividades del Departamento de Cultura. Muchas gracias. 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 Gracias.
Muy bien, muy amable, gracias, pues muy interesante. Gracias. Muy interesante. Muy fuerte. Muchas gracias. Muy fuerte. Muchas gracias. Sigan en